200 años, 2 siglos exactos desde que todo comenzó, desde aquel milagro en un templo perdido en la selva. Y esta noche, Phuket lo celebra como nunca antes. Vas a ver la procesión más grande en la historia del festival. Miles de personas marchando juntas hacia el templo madre, bajo una tormenta de fuego y pólvora. Pero también vas a subir más alto que nunca, más allá de los templos, más allá de la isla, hasta el cielo nocturno. Porque en este capítulo conocerás por fin a los protagonistas de toda esta historia, los 9 dioses emperadores, las 9 estrellas de la Osa Mayor y a la madre que los hizo nacer. Esto es el bicentenario del Festival Vegetariano de Phuket. El cielo está a punto de abrirse. El día 4 empezó temprano, a las 7 de la mañana. Y fue un día que jamás voy a olvidar. Ese local que me había visto todos los días anteriores se acercó. Me regaló un libro, el libro conmemorativo de los 200 años del festival, del cual había copias limitadas. Él quiso guardar una para mí. La recibí con todo el cariño y el respeto del mundo, porque entendí que no me estaba dando un libro, me estaba dando un pedazo de su historia, de su fe, de sus 200 años. Y ese mismo día, desde temprano en la mañana, empezó a llegar gente de otros templos, no solo de Phuket, de otras ciudades de Tailandia y de países vecinos. Los vi llegar en grupos, cada uno con banderas que representaban el templo y el país de donde venían. Singapur, Malasia, Indonesia y ciudades de toda Tailandia, como Bangkok y Chiang Mai. Porque ese día se celebraba algo único, algo que solo ocurre una vez en la vida, el bicentenario, los 200 años exactos del festival y del templo de Kathu, donde todo comenzó en 1825. Esto no es algo que pasa todos los años. Normalmente cada templo celebra el festival por su cuenta, pero el bicentenario era distinto. Era el momento de venir personalmente hasta Kathu, el templo madre, el origen de todo, a rendir homenaje a esos 200 años de fe y al milagro que salvó a la comunidad. Era una ceremonia tan larga, con tantos templos queriendo conmemorar los 200 años, que decidí aprovechar el tiempo y visitar otro templo mientras tanto. Así que me fui a Lim Hu Tai Su, porque me habían dicho que llegaría una procesión a ese templo. Esperé cerca de 1 hora, pero no llegó nada, así que aproveché para conocerlo al menos por fuera. Valió la pena pasar por aquí, porque en este templo, Lim Hu Tai Su, es donde unos días más tarde se celebraría la escalera de cuchillos, uno de los rituales más singulares del festival, que solo ocurre aquí, pero eso lo veremos a su debido tiempo. Después de Lim Hu Tai Su, volví a mi alojamiento a descansar. Lo necesitaba, porque esa noche me esperaba uno de los momentos más grandes de todo el festival. Esa noche, Kathu, el templo donde todo nació hace 200 años, se preparaba para recibir algo sin precedentes. Todos los templos de la isla marcharían juntos en una sola procesión, desde Sa Fan Hin, el templo a la orilla del mar, hasta el corazón de la isla, donde está Kathu. Y piénsalo, hace 200 años, Kathu era el único templo que existía. Todo empezó ahí, con un solo altar improvisado. Hoy, la isla tiene decenas de templos y por primera vez todos marcharían juntos de regreso al origen para honrar los 2 siglos del lugar donde nació su fe. Nunca antes había pasado algo así. 12 kilómetros, eso es lo que separa el mar del templo madre. 12 kilómetros que esa noche se recorrerían a pie, paso a paso, en una marcha que arrancó alrededor de las 7:30 y que tomaría entre 3 y 4 horas. Miles de personas, miles de devotos, decenas de templos, todos avanzando en una misma dirección, no por costumbre, no porque tocara cada año, sino porque el bicentenario solo pasa una vez y nadie quería quedarse fuera de la historia. Llegué temprano a Kathu y esperé entre la multitud, y entonces a las 9:45 de la noche los vi aparecer. Los primeros camiones, los primeros devotos, los primeros masón. La procesión más grande de la historia del festival empezaba a llegar al lugar exacto donde 2 siglos atrás un puñado de personas enfermas se había salvado por su fe.
Esa noche me fui a dormir con el sonido de los petardos todavía retumbando en el pecho, sintiendo que había presenciado algo irrepetible, pero el festival apenas iba por la mitad, y al día siguiente la mirada se levantaría del suelo hacia el cielo, porque el día 5 era el día de honrar a las estrellas y de conocer por fin a la madre de los 9 dioses emperadores. Día 5. Caía la noche sobre el templo de Bangnu y el aire se llenaba de incienso. Esa noche iba a presenciar uno de los rituales más fascinantes de todo el festival, la veneración a las estrellas. Comenzó a las 8 de la noche en punto. Su nombre es Pai Chi Chai, la ceremonia para honrar a las deidades del cielo. Cientos de personas reunidas en la oscuridad, las velas encendidas, las miradas levantadas hacia lo alto. Todos mirando al mismo lugar, al cielo, porque lo que se venera esa noche no está en la tierra, está allá arriba, titilando en la oscuridad, a años luz de distancia. Y para que entiendas lo que yo estaba viendo, primero tengo que llevarte hasta allá, más allá del templo, más allá de la isla, más allá de las nubes, hasta el cielo nocturno, porque antes de mostrarte el ritual, necesito presentarte a quienes va dirigido, y créeme, esta es quizás la parte más hermosa de toda esta historia. Según la mitología taoísta, todo empieza con ella, con Doumu. Su nombre significa la madre de la osa mayor, es decir, la madre de las estrellas, la madre de los 9 dioses emperadores, y esta es la historia de cómo nacieron. Cuenta la tradición que en una era tan antigua, Doumu todavía no era una diosa, era una reina, una mujer de belleza y bondad incomparables, esposa de un rey celestial. La llamaban la Dama de la Luz. Un día, en los jardines de su palacio, entró a bañarse en un estanque cubierto de flores de loto, y mientras estaba en el agua, ocurrió el milagro. Una luz la envolvió. Y de pronto, del estanque, brotaron 9 flores de loto. Cada flor se abrió lentamente y de cada una nació un hijo. 9 hijos, 9 niños luminosos que ascenderían al cielo para convertirse en las 9 estrellas de la Osa Mayor, los 9 dioses emperadores, los protagonistas de este festival. Por eso, a Doumu se la venera como la madre de todos ellos, la que les dio origen, la reina del cielo que mira a sus 9 hijos brillar cada noche en la oscuridad. Y no es casualidad que nacieran de un loto. En toda Asia, el loto es la flor más sagrada que existe, porque crece en el barro, en las aguas más turbias y oscuras, pero emerge impecable, puro, hermoso. El loto es el símbolo de la pureza, que nace en medio de lo impuro. ¿Y qué imagen más perfecta para unos dioses cuya misión cada año es descender a un mundo manchado y limpiarlo? Ahora sí, conozcamos a los hijos, a los 9 dioses emperadores. Ya sabes que son las 9 estrellas de la Osa Mayor, pero aquí viene lo extraño, lo que confunde a casi todos. Si miras la Osa Mayor en el cielo, solo vas a contar 7 estrellas, no 9. Entonces, ¿dónde están las otras 2? La respuesta es una de las creencias más fascinantes del taoísmo. 2 de los 9 dioses son estrellas invisibles, existen, están ahí, pero el ojo humano común no puede verlas. ¿Y qué significa que sean invisibles? No significa que sean menos importantes, significa lo contrario. Según la tradición, solo las personas de espíritu más puro, más elevado, logran verlas alguna vez en la vida. Cuenta una antigua leyenda taoísta que quien lograba ver esas 2 estrellas ocultas recibía un don extraordinario, una vida larguísima, casi eterna. Eran las estrellas reservadas para los ojos del alma, no del cuerpo. Así que, cuando hablamos de los 9 dioses, hablamos de 7 que brillan a la vista de todos y 2 que se esconden, esperando ser vistos solo por quien es digno.
Cada una de estas 9 estrellas tiene un nombre, y cada nombre revela su carácter, su personalidad, lo que la distingue de sus hermanas. Te las presento una por una. La primera es Tan Lang, el lobo voraz. Es la estrella del deseo, del impulso, de la fuerza que empuja a la vida hacia adelante. La segunda es Yu Men, la puerta gigante, la estrella de la palabra, de la comunicación y también de lo oculto que espera tras el umbral. La tercera es Lu Kun, el tesoro guardado, la estrella de la prosperidad y la fortuna, la que cuida la abundancia. La cuarta es Wen Ku, el erudito, la estrella de las letras, el arte, la sabiduría y el conocimiento. La quinta es Lian Shen, la íntegra, la estrella de la pureza, la disciplina y la rectitud. La sexta es Wu Hu, el guerrero, la estrella de la fuerza marcial, del coraje y la determinación. La séptima es Po Hun, el destructor de ejércitos, la estrella más temida y poderosa, la que arrasa lo viejo para que puedan hacer lo nuevo. Esas son las 7 visibles, las que puedes contar esta noche en el cielo. Y ahora quiero detenerme en las 2 que más me fascinan, las invisibles, Suo Fu y Zhou Bi. Sus nombres significan el asistente de la izquierda y el asistente de la derecha. ¿Y por qué asistentes? Porque en el cielo estas 2 estrellas acompañan de cerca a las 7 hermanas brillantes. Son como sus guardianes silenciosos, los que caminan a su lado sin ser vistos. En la tradición taoísta se las considera además benefactoras, las que traen bienestar y ayuda a quien las honra. Pero lo más hermoso es por qué no se ven. No es que no existan, es que su luz es tan tenue y están tan cerca de sus hermanas brillantes que el ojo humano común no logra distinguir. Hace falta un cielo perfecto, una noche perfecta y, según la creencia, un espíritu perfecto. Porque cuenta una antigua leyenda taoísta que ver estas 2 estrellas ocultas no es cuestión de buena vista, es cuestión de fortuna y de pureza espiritual. Dice la historia que hace 2000 años, durante la dinastía Han, un sirviente humilde levantó la vista una noche y, sin saber cómo, vio brillar las 2 estrellas escondidas. Cayó de rodillas y se inclinó ante ellas y, como recompensa por haberlas visto, vivió 600 años. Por eso, para los devotos, estas 2 estrellas son las guardianas de la longevidad y de la vida larga, las que se esconden, pero que si te dejan verlas, te cambian el destino para siempre. Y aquí viene el dato que me erizó la piel. La ciencia moderna terminó dándole la razón a la tradición, al menos en parte. Resulta que una de esas 2 estrellas invisibles existe de verdad. Los astrónomos la encontraron. Es una estrella pequeña y tan tenue que está justo en el límite de lo que el ojo humano puede ver. Los taoístas la conocían y la honraban hace miles de años, mucho antes de que se inventara el telescopio. Y la otra, la novena, sigue sin aparecer. La ciencia no la ha encontrado. Permanece escondida, invisible, fiel a su naturaleza, esperando, tal vez, a que alguien de espíritu puro logre verla algún día. Y mientras preparaba esta parte del guión, investigando sobre estas 9 estrellas, me di cuenta de algo. Yo nací un día 27, 2 y 7, 2 estrellas invisibles y 7 visibles, las 9 de la Osa Mayor, justo en mi fecha de nacimiento. Probablemente sea solo una linda coincidencia, pero quería compartirla contigo. Ahora que ya conoces a los protagonistas, déjame llevarte de vuelta a esa noche en Bang New. Frente al templo habían montado un gran altar elevado y la escena estaba dividida en 2 mundos. Abajo, sobre el suelo, decenas de masón reunidos y arriba, en el altar, unos pocos masón junto a los monjes y las autoridades del templo. Tenían un libro enorme, velas e inciensos en las manos y mientras sostenían el incienso, levantaban la mirada hacia el cielo y recitaban, leían oraciones, pedían que la tradición perdurara y que todos vivieran en paz. Cada cierto tiempo hacían sonar un cuenco que marcaba el ritmo de la ceremonia y a su alrededor todos los devotos estaban sentados en el suelo, en silencio absoluto. Solo los masón permanecían de pie porque un dios no se sienta entre los hombres. La ceremonia entera estaba dirigida al cielo, a las 9 estrellas, a Kyuong Tai Te.
Era literalmente una conversación con las estrellas, una comunidad entera hablándoles a sus dioses allá arriba, agradeciéndoles, pidiéndoles, honrándolos. Y entonces, al final, llegó el momento más esperado. Desde lo alto del altar, los monjes y los masón comenzaron a lanzar cosas hacia la multitud. Eran talismanes, telas y papeles sagrados bendecidos durante la ceremonia. Cuando terminó la veneración a las estrellas, mi amigo tailandés me dijo que entrara al templo. Al interior estaba repleto. Ahí, frente a los altares, había masón formados en fila, esperando su turno para algo. Y al acercarme, entendí qué era. Estaban devolviendo al dios. Porque los masón no cargan a la deidad todo el día. Entran en trance para los rituales y las ceremonias importantes, como lo que acababa de ocurrir. Y al terminar, devuelven al dios. Despiden a la deidad que los habitó y vuelven a ser ellos mismos. Frente a cada altar había asistentes ayudando a los masón uno por uno. Primero, el masón se quitaba su atuendo sagrado, la ropa que lo identificaba como vehículo del dios. Después se paraba frente al altar, decía unas palabras y empezaba a saltar. Saltaba y saltaba, cada vez más fuerte, hasta que, en un salto final, más violento que los demás, el dios abandonaba su cuerpo. Y en ese instante exacto, había siempre un asistente listo, con los brazos extendidos para atraparlo antes de que se cayera al suelo. Entonces, otro asistente se acercaba y lo llamaba por su nombre real, su nombre humano, y al escucharlo, el masón despertaba, volvía en sí, volvía a ser una persona común y corriente. Y este proceso se repetía una y otra vez, masón tras masón, durante horas, porque en un templo puede haber cientos de ellos, a veces miles. En Bang New había unos 5 altares funcionando al mismo tiempo, y aún así tomaba muchísimo tiempo devolver a todos los dioses al cielo, uno por uno, hasta que el último volvía a ser humano. Después de aquello, comenzaron a desmantelar el altar elevado. La ceremonia de las estrellas había terminado, y mi amigo me invitó a conocer un templo donde yo nunca había estado. Safankin. Al llegar, fue imposible no notarlo. Una enorme cantidad de fuegos artificiales estallaba en la zona cercana a la playa. Justo ahí, en esa explanada frente al mar, es donde el día 9 se despediría a los dioses. Y me di cuenta de que ese lugar es, durante todo el festival, el foco de los fuegos artificiales, no solo el último día. Porque Safankin tiene un rol único, está frente al mar, y el mar en este festival es el punto final, el lugar por donde los dioses regresan al cielo. Pero eso lo veremos a su debido tiempo. Esa noche solo recorrimos el templo con calma. Es muy bonito, tiene estatuas enormes y altares repartidos en varios puntos. Lo conocí por primera vez, sabiendo que días después volvería para presenciar aquí el final de todo. Conociste a los dioses del cielo, a los 9 emperadores, a su madre, a las estrellas que velan por la vida y la muerte, y viste a la isla entregarse por completo en el bicentenario. Si esta historia te está llegando tan hondo como a mí, ayúdame suscribiéndote, dándole like a este video y dejándome en los comentarios cuál fue la parte que más te conmovió de este capítulo. Porque hasta ahora hemos visto la fe, pero en el próximo capítulo vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por esa fe. Las perforaciones, el fuego, la sangre, todo eso se viene. Los rituales más extremos del festival, donde hombres y mujeres atraviesan sus cuerpos, caminan sobre brasas y suben descalzos una escalera de cuchillas. Todo para cargar con el sufrimiento de su pueblo. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo capítulo.